En Cielos Abiertos, turradio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, nosotros estamos en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es algo muy especial que se inicia en el capítulo 5. Nosotros ya vamos en Mateo 6, hoy vamos a ver Mateo 6, versículo 16 al 18, donde nos dice Jesús y el ayuno. Jesús y el ayuno es el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Jesús y el ayuno. Para ello, en nuestras Biblias vamos a buscar Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Versículos 16 al 18. Vamos a leer la palabra de Dios, donde dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En qué? En público. Bueno, muy bien. Este Sermón del Monte, como les decía, es algo muy especial, pero para mirar el contexto de este pasaje de Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18, tenemos que irnos a Mateo 6:1 y tenemos que mirar cómo empieza precisamente ese capítulo. Miremoslo rápidamente, volvámonos un poquitico, donde dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Dice ahí Mateo capítulo 6, versículo 1. Entonces, cuando llegamos a Jesús al ayuno, hemos visto tres puntos muy importantes. La forma como damos, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan, la forma como damos al necesitado, la forma también como estamos pendientes los unos de los otros. Pero siempre, en cada pasaje que estamos viendo del capítulo 6, Jesús muestra dos características: una como no debe ser y otra como debe ser. Y hace una referencia a los hipócritas, a los fariseos de la época. Dice: ellos hacen así, ustedes no deben hacer así. Entonces, habla de la forma de dar, habla de la forma de orar y habla de la forma de ayunar. Es decir, cuando vemos estos tres elementos, que es el dar, la oración y el ayuno, nos damos cuenta que hay personas que no dan como deben dar. Hay personas que no oran como deben orar, y hay personas que ayunan como no debe ser. Démonos cuenta, por eso lo dice la palabra de Dios, ¿no? Siempre Jesucristo hace referencia a ello. Entonces, cuando llegamos nuevamente a nuestro pasaje, que es el versículo 16, dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Está haciendo referencia a cómo no debe ser el ayuno que nosotros como creyentes debemos practicar, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa que tienen ellos? La de los hombres. Esa es la recompensa que tienen ellos, la de los hombres que empiezan a alabarlos y a pensar que son personas realmente dedicadas, que son personas esforzadas y valientes, y que todo lo están haciendo de corazón, cuando eso no es cierto. Realmente, cuando eso no es cierto. Bueno, vamos a resolver algunas inquietudes para seguir avanzando en estos pasajes. Primero, vamos a saber qué es el ayuno. Obviamente muchos ya saben qué es el ayuno, pero volvámoslo a recordar, volvámoslo a mirar. Vamos a mirar también
las diferentes religiones que ayunan. O sea, el ayuno no es solamente del cristiano. Hay muchas religiones que ayunan. Por eso, si ves que Jesús dice, hay una forma de ayunar que no es. Hay una forma de ayunar que no es. Y él después explica las características o qué es realmente el verdadero ayuno. Así que esa palabra ayunar viene del griego nesteia, que significa abstenencia, escasez, carencia de alimentos, voluntaria o involuntariamente. Eso significa. Es decir, no consumir alimentos. Eso significa el ayuno. No consumir alimentos durante un tiempo determinado. Durante un tiempo determinado. Si lo fuéramos a mirar en la parte cristiana, diríamos durante un tiempo determinado para dedicarnos a la oración. Para dedicarnos a la oración. Porque siempre que se estaba ayunando, lo vemos en la Biblia, siempre se estaba orando. Siempre se estaba orando y buscando la guía, la dirección del Señor. Bueno, después de tener esto, veamos las diferentes religiones que ayunan. Los judíos actualmente ayunan en el día de Yom Kippur, que es el día de la expiación. Ellos ayunan. Hay un ayuno como una regla para el pueblo judío, una vez al año, y lo vamos a ver más adelante, que aparece en Levítico. O sea, el Señor dijo, tienen que ayunar una vez al año. Lo dijo ahí en la ley. Bueno, el Yom Kippur. Bueno, resulta también que los musulmanes ayunan. Los musulmanes ayunan. Durante el Ramadán, los musulmanes ayunan. Es una fecha muy especial para ellos, el Ramadán. Y ellos también allí ayunan. Ese ayuno para ellos es obligatorio. Obligatorio. Bueno, en el caso de los católicos, ellos también ayunan. Generalmente ayunan en la Cuaresma, ¿no es cierto? Cuando se va a acercar la Semana Santa, ellos allí también ayunan. Y también los satanistas ayunan. ¿Sí sabían ustedes que los satanistas también ayunan? También. Por ejemplo, estamos en el mes de octubre, ha ingresado el mes de octubre. Los satanistas están ayunando por esta época, por esta fecha. ¿Por qué lo están haciendo? Porque lo que tiene que ver con el 31 de octubre, con el 1 de noviembre y esos días, tiene que ver con sus ritos que hacen a la muerte. Entonces ellos necesitan pedir la orientación del enemigo de Satanás y ayunan. Y realmente lo están haciendo desde septiembre. O sea, ellos están en este proceso para buscar la guía de Satanás. Por eso es muy delicado estos meses, por ejemplo el 31 de octubre con nuestros niños. Eso es muy delicado porque se mueve un ambiente espiritual bastante, pero bastante pesado. Muchos de nosotros, como no tenemos esa información, pensamos que todo es normal. Pero hay algo muy importante que tú y yo debemos entender, que hay un mundo espiritual que se está moviendo. Hay un mundo espiritual que se está moviendo. Bueno, ¿sí sabían ustedes también que en la Biblia hay un ayuno que no tiene nada que ver con las cosas de Dios? Miremos un ayuno que no tiene nada que ver con las cosas de Dios en la Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 21. Un ayuno anticristiano. Bueno, anticristiano también es ese ayuno de los satanistas y los musulmanes y todas esas cosas. Pero en la Biblia vamos a mirar un caso muy especial. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 21, para que nos demos cuenta qué es lo que dice ahí la palabra de Dios. Muy bien, dice: pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Estaban persiguiendo al apóstol Pablo y ellos estaban ayunando para que pudieran matar al apóstol Pablo. Démonos cuenta, ¿sí ves? Es que uno piensa que el ayuno es solamente para los cristianos, y no. Ahí están unas fuerzas del mal operando, ¿no? Querían matar al apóstol Pablo.
¿Y cómo lo estaban haciendo ellos? Ellos lo estaban haciendo a través del ayuno, porque no estaban consumiendo no estaban consumiendo alimentos, ni bebida ni alimentos. Bueno, así que después de esta breve introducción, vamos a meternos de lleno en la palabra de Dios para conocer qué dice la Biblia realmente del ayuno, qué dice la palabra de Dios. Porque muchos de los que estamos acá hemos ayunado, ¿no es cierto? Quizás algunos no, pero otros sí han ayunado por diferentes circunstancias, situaciones o causas. Pero qué bonito es poder entender si el ayuno que alguna vez hemos practicado es bíblico, pertenece a la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a conocer en los siguientes minutos. Vuelvo y reitero, quizás muchos han ayunado acá, otros no. Vamos a mirar qué dice la palabra de Dios. Hechos 23:21. Hechos 23:21. Hechos 23:21. Bueno, muy bien. Miremos qué nos dice la palabra de Dios. La ley. Vámonos a la ley. En Levítico, capítulo 16, versículo 29. Vámonos entonces a Levítico, al Antiguo Testamento, a la ley. Levítico 16, ¿no es cierto? 29. Busquémoslo ahí rápidamente en nuestras Biblias para poder identificar qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto del ayuno. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice lo siguiente. Levítico 16, 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. A través de ese pasaje de Levítico, ¿Levítico qué? ¿Versículo qué? Eso, para que podamos estar muy atentos, porque de eso se trata, que no nos perdamos de la palabra de Dios. Ahí encontramos cómo el Señor instituye un día de ayuno para el pueblo de Israel. Tú dirás, pero ahí no aparece la palabra ayunar. Bueno, pero aparece otra palabra con la cual tú vas a entender que la Biblia identifica el ayuno, y es aflicción. Dice ahí, afligiréis vuestras almas. Eso identifica ayuno. Cuando tú lo veas en la Biblia en algunos pasajes, vas a identificar que esa aflicción es no consumir alimentos, no consumir alimentos. Entonces, ahí nos está hablando, ese mes séptimo es el mes en hebreo de Tisri, que es generalmente el mes que es entre septiembre y octubre, de acuerdo a nuestro calendario, para que lo podamos entender. Y ese día se ha conocido como el día de la expiación. Lo que hablamos anteriormente del Yom Kippur, básicamente es eso, lo que conocemos hoy como el Yom Kippur. Bueno, entonces los judíos tenían un día en el año para ayunar, digámoslo, de alguna forma. Pero en la medida en que fue avanzando el pueblo judío, las cosas fueron cambiando, porque nos vamos a dar cuenta de algo. Por ejemplo, Nehemías ayunó. Vamos a mirar también que Daniel ayunó, y no ayunó en esas fechas donde se hacía referencia que es el día de la expiación. Ayunaron en otras fechas. Sin embargo, aquí tenemos que entender algo, y empezamos a comprenderlo, que el ayuno viene como una situación que estamos viviendo, y es también una decisión que nosotros estamos tomando de acuerdo a la circunstancia que estemos pasando. Veremos algunos ejemplos rápidamente. Miremos, por ejemplo, Esther. Sigamos en el Antiguo Testamento. Esther, capítulo 4, versículo 15 y 17. Es para mirar algunos ejemplos. Vámonos para Esther, capítulo 4, versículos 15 y 17. Dice la palabra de Dios en Esther 4,
versículo 15, 16 y 17. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Mire que en el Antiguo Testamento, aparte del libro de Levítico, vamos a ver a muchas personas que lo hicieron porque estaban afligidos, porque estaban en momentos de peligro. En esos momentos, en el libro de Esther, el pueblo judío estaba seriamente en peligro. Estaba en peligro. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Ayunaron. Ahí ayunaron. Bueno, como les decía, también vamos a encontrar eso en Daniel, vamos a encontrarlo en Esdras, vamos a encontrarlo en Nehemías. Esto es para dar rápidamente como una información. Pero hay algo que nosotros tenemos que ver: cómo en el Nuevo Testamento se está desarrollando el tema del ayuno. Porque ya vimos el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Vemos que en Levítico hay una fecha, un día especial para ayunar. Y vemos también que algunas personas, para buscar de Dios en momentos de aflicción, en momentos difíciles, están ayunando. Pero miremos este pasaje, Lucas 18:12. Lucas 18:12, que hace parte del Nuevo Testamento. Lucas 18:12. Mira cómo ayunaban los fariseos de la época. Vamos a mirarlo. Dice la palabra de Dios: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Cuántas veces ayunaban los fariseos de la época? 2 veces. Y entonces uno diría: 2 veces, uy, excelente. Qué personas tan dedicadas, qué personas de ejemplo para buscar de Dios. Ellos ayunan 2 veces por semana. Y realmente, pues Jesucristo no es que esté condenando que se ayune 2 veces por semana, que lo podemos hacer. Lo que está condenando Jesús ahí es la hipocresía, la forma como lo hacen las personas. Porque cuando volvemos nuevamente a Mateo capítulo 6, versículo 16 en adelante, nos damos cuenta que ellos querían demostrar superioridad religiosa, demostrar de que ellos sí conocen la ley y que por eso ellos tienen su rostro un poco afectado. Oye, ¿qué te pasa? No, es que llevo un ayuno de unos 8 días. ¿Y por qué tienes que contarlo? Si eso es una cosa contigo, con Dios y contigo. No es que llevo 2 días de ayuno, no es que hago esto, es que llevo ayuno 2 veces, 3 veces por semana. Pero realmente el corazón de ellos era un corazón engañoso. Era un corazón engañoso. Así que si tú vas a ayunar por ayunar, eso no tiene ningún sentido. Porque ¿sabes qué? El ayuno no es mostrarse uno religioso. Ese no es el ayuno verdadero. No es mostrarse uno religioso, decir voy a ayunar por ayunar. El ayuno no es aguantar hambre por aguantar hambre. Eso tampoco es el ayuno que quiere el Señor. Y el ayuno no es decir, es que mañana voy a ayunar, o sea, programarte bajo ciertas circunstancias que se te dio por ayunar. Es que mañana voy a ayunar. ¿Sí? Nosotros podemos hacer ayunos congregacionales. No hacemos muchos ayunos realmente, porque esto es algo que nace de tu corazón. Es algo que nace de tu corazón. ¿Que hay que ayunar? Claro, vamos a mirar las características del ayuno. Claro, pero si tú te vuelves un religioso que está ayunando a toda hora, o ponemos ayunos institucionales en la iglesia, lo volvemos algo tan religioso. Aquí hacemos ayunos, claro que sí, y el ayuno es muy importante. Yo no estoy hablando en contra del ayuno, porque nos damos cuenta que la iglesia primitiva ayunaba. La iglesia primitiva ayunaba, o sea que el ayuno siguió
el ayuno siguió. Pero lo que está condenando nuestro Señor Jesucristo es la hipocresía de las personas, la religiosidad de las personas, el creerse más espiritual. Ese es el problema, ese es el problema, creerme yo más que los demás. Yo pregunto, ¿cuántas veces ayunas? No, pues yo he ayunado unas 2 o 3 veces en el año. Yo ayuno 2 veces por semana. Claro, la otra persona se va a sentir mal y va a mirarlo como una persona espiritual. Y entonces yo lo voy a buscar para pedirle consejo, para pedirle guía, orientación, y me doy cuenta que es una persona que su corazón realmente está apartado de Dios y que quiere la recompensa de los hombres. Quiere la recompensa de los hombres. Por eso la palabra nos dice que ellos ya tienen recompensa. Y uno dice, oiga, ¿cuál recompensa van a tener ellos? Pues sí tienen recompensa, la de los hombres. Pero esa recompensa no es para llegar al reino de los cielos. Nosotros como seres humanos nos conformamos con la recompensa de los hombres. ¡Qué error! ¡Qué gravedad hay en nosotros eso! Eso es delicadísimo. La recompensa de los hombres es delicadísimo. ¿Y cuál es la recompensa de los hombres en el tema del ayuno? Decir, oye, tú eres muy espiritual, qué bueno, tú sí sabes de la Biblia, qué bueno. Oye, tú sí comprendes las cosas de Dios, excelente. Pero si por dentro no hay nada, no sirve. Recuerda que tenemos que ser oidores y hacedores ¿de qué? De la palabra. Así que mira lo que hicieron los fariseos de la época, cambiaron todo. Mientras que en la ley se decía hay que ayunar una vez al año, los fariseos les pareció mejor ayunar 2 veces por semana. Bueno, muy bien, vamos a mirar realmente a qué está asociado el ayuno. Vamos a mirarlo realmente y miremos estos pasajes bíblicos que son muy pero muy preciosos. Son 4 pasajes bíblicos para mirar realmente qué es el ayuno y a qué está asociado el ayuno, para que cuando tú lo hagas, realmente lo hagas de corazón, para que cuando tú lo hagas de corazón. Vamos a ir primero a Nehemías, capítulo 1, versículo 4. Nehemías, vámonos a devolver rápidamente al Antiguo Testamento, a Nehemías, capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra de Dios. Leamos desde el versículo 1 para un mejor contexto, una mejor comprensión. Nehemías 1, capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer hasta el 4. Así podemos entender muy bien ese contexto. Recordemos que la Biblia tú la tienes que leer en el contexto. Si tú lees, si tú sacas un solo versículo, puedes tener problemas, errores doctrinales muy graves, que en el fondo te alejan de el verdadero Dios, del verdadero Dios. Dice la palabra así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué estaba pasando con Nehemías? Él sintió aflicción en su alma. Él sintió tristeza en su corazón. ¿Por qué? Por lo que le estaba sucediendo a sus hermanos. Wow. Ni siquiera era él. Es que yo estoy ayunando por mí, por mis cosas, por lo que tengo, por lo que Dios me va a dar. ¿Qué hizo Nehemías? Él estaba triste por los demás, por sus hermanos, y él ayunó. Tomó la decisión de afligir su cuerpo, entre comillas, afligir su cuerpo. ¿Para qué? Para acercarse a Dios. ¿En qué? En oración. Estamos mirando esas características del ayuno, así que tú te vas a dar cuenta que todo tiene que ver con la oración. Es apartarte a orar. Y en esos momentos en que tú estás orando,
van a pasar unas cuantas horas y no has consumido alimento, porque estás de lleno con Dios. ¿Sí ves ese ayuno tan diferente? Tan diferente quizás como nos han enseñado con religiosidad, porque es un ayuno que tú estás haciendo de corazón. Quizás tú estás en una situación difícil de un familiar y estás pidiéndole a Dios, y le pides a Dios 3 horas, 4 horas, empezaste desde las 5 de la mañana, cuando te das cuenta ya es prácticamente el mediodía y dices, se me pasó el tiempo, se me pasó el tiempo. Bueno, entonces mira que aquí Nehemías en el versículo 4 dice, cuando él oye estas palabras, me senté y lloré. Ahí hay tristeza, ahí hay aflicción. Y dice que hizo duelo por algunos días. Así que en ese Antiguo Testamento, también en el Antiguo Testamento, ese ayuno era sinónimo también de dolor, ¿no? Porque cuando había duelo, la gente también ayunaba. Su corazón estaba adolorido. Así que aquí vemos que el ayuno está asociado como primer elemento a momentos difíciles por los cuales podamos estar pasando. Momentos difíciles. ¿Tú qué haces en ese momento difícil? Tú te pones a orar. Y no te pones a orar 5 minutos, ¿no? Tú te pones realmente a orar, a clamarle a Dios. A clamar a Dios. Y ahí vas a tomar un gran tiempo. Y realmente ahí estás ayunando. ¿Por qué? Porque no hay nada ni nadie que te interrumpa. Imagínate tú ayunando con el televisor ahí, y tú viendo televisor y decir, estoy ayunando. La esposita te trae el desayuno y tú viendo televisión y dices, no voy a desayunar, estoy ayunando. Imagínate eso. Qué afrenta ante Dios es. Bueno, te doy ejemplos porque pueden pasar, ¿no? Lamentablemente pueden pasar. Y sabes que si lo hemos hecho, esto es para corregirlo. Sí, esto es para corregirlo. Esto es para corregirlo. La gente dice, voy a ayunar en mi trabajo, pero ¿sabes qué? Las características del ayuno es con oración. Entonces no es tan fácil ayunar en el trabajo. No estoy diciendo tampoco, ni quiero irme a un extremo que es imposible, pero el ayunar tiene que ver con la oración. ¿Y estás orando? No, pues no, que no me quedó tiempo porque el jefe me está diciendo que vaya para un lado, que vaya para el otro lado, que haga una cosa, que haga la otra. Y pasó todo un día y entonces tú dices, ¿qué ayuno? Fue todo el día, no consumí alimentos. ¡Qué gran ayuno! Tú haces como el hipócrita. Ese no es el ayuno que quiere Dios. Ese no es el ayuno. Ese no es. Vamos a mirar otro ejemplo, otro pasaje. Daniel, vámonos a Daniel, capítulo 9. Daniel 9, versículos 3 al 7. Versículos 3 al 7. Daniel 9. Cuando tú ves el contexto, está hablando de, si tú lo lees, de oración. Miren esto tan hermoso. Está hablando de oración. No despegues el ayuno de oración. Si lo despegas, pues estamos desenfocados. Lo estamos haciendo a nuestra manera. Es que nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Tú lees la palabra de Dios y tú dices, pero es que es mejor a mi manera. Es mejor porque es mi tiempo, ¿no es cierto? Es mi tiempo, pues es mi trabajo, son mis cosas. Es mejor hacerlo a mi manera. Pero cuando tú lo haces a la manera tuya, lo que estás haciendo es desobedeciendo a Dios. Para eso el Señor nos entregó una herramienta. ¿Cuál es esa herramienta? La palabra. Para conocer qué dice la palabra. A ver, voy a ayunar, quiero ayunar. ¿Qué dice la palabra? Esto. Voy a obedecer y voy a hacer como lo dice la palabra, no a mi manera. Entonces, dice así: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole ¿en qué? Si ves, nuevamente ahí, oración. Y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Sigamos leyendo. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.
no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Entonces, tenemos que mirar algo ahí en esa oración de Daniel y en ese ayuno. Es que Daniel se está identificando con el Señor. ¿Y cómo se identifica? Bajo estas características: sin egoísmo, reconociendo la maldad y arrepentimiento. Sin egoísmo, porque él también está orando por los demás. Sin egoísmo, reconociendo la falta y arrepentimiento. Porque primero tenemos que reconocer la falta, ¿no? Porque es que hacemos al revés, nos arrepentimos. ¿Y de qué nos vamos a arrepentir? Es que nosotros somos muy dados a hacer las cosas al revés. ¿De qué te vas a arrepentir? Sí, yo me arrepiento. ¿Y de qué? Pues no sé, pero yo me arrepiento. ¿Pero de qué? ¿De qué te arrepientes? Primero debemos arrepentirnos de haberle faltado, o sea, confesar nuestra falta, de haberle faltado a Dios. Ahí viene ese arrepentimiento, ¿no? Reconocemos nuestra falta. Señor, he pecado contra ti. Ahí viene una señal de arrepentimiento. Pero a veces las personas cometen faltas y solamente porque sienten como algo en su corazón que tienen que arrepentirse. Sí, yo me arrepiento, pero siguen haciendo lo mismo. Ahí no hay un genuino arrepentimiento. Y entonces Jesucristo muestra a esas personas como los fariseos. Y hoy en día tenemos fariseos. Han pasado más de 2000 años desde que tenemos que Jesús ascendió al cielo, y vemos fariseos. Todo el tiempo ha habido fariseos. En esta época tenemos fariseos. No se llaman así, pero se llaman hipócritas, que es lo mismo. Entonces, démonos cuenta que el ayuno está asociado con la oración. Ese es el segundo punto. El primero es con momentos difíciles, y el segundo punto, el ayuno está asociado con la oración. Si ves, por eso te daba el ejemplo de que tú estás en el trabajo, no tienes ni tiempo de orar y tú dices, yo estoy ayunando. ¿Será que ese es el ayuno que quiere Dios? No, ¿no es cierto? Dios quiere que estemos con Él, en intimidad con Él. Bueno, miremos otro pasaje. Isaías, arrepentimiento. Isaías, vámonos a ir a Isaías 58. Aquí aparece un texto clave. Yo creo que ya muchos de ustedes lo conocen, ¿no es cierto? El verdadero ayuno. Isaías 58, Isaías 58, versículo 3. Vamos a buscarlo. Isaías 58, 3. Y vamos a leer. Busquemos por favor en nuestras Biblias. Isaías 58 está en pantalla, pero recuerda que a veces la pantalla falla, ¿no? A veces los versículos salen muy pequeños. Pero qué bueno es que tú tengas la Biblia, ¿no? Así tú nos ayudas también a nosotros. Nosotros corregimos, pero también tú nos ayudas para que tú puedas tener tu Biblia. Ven a la casa de Dios con la palabra, con la Biblia. Bueno, Isaías 58, 3. Mira que inicia esto con signo de interrogación en la Reina Valera 1960. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis, como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dejémoslo hasta ahí un momentico y ya seguimos con el versículo 5. Mira que aquí hay una forma, esta primera parte, donde no es un ayuno realmente hacia las cosas de Dios, ¿no? No es un ayuno. Uno piensa, ¿sí ves? Uno piensa que está afligiendo su alma, y ahí dice el Señor, no lo estás haciendo. Uno piensa que lo está haciendo de corazón, porque va en su trabajo y dice uno, hoy voy a ayunar.
me voy para mi trabajo, no consumo alimento, pero no le dedicas tiempo a Dios. Ese es un corazón engañoso, porque tú al final del ayuno tú dices, qué hermoso ese momento que viví con Dios, ayuné. Qué hermoso, ¿de qué? Nada, no ha pasado nada. Mira lo que dice entonces el versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Claro, como algunos lo pueden tomar tan espiritual, entonces se van exclusivamente todo tan espiritual. Y entonces podemos decir, no, es que vamos a ayunar. ¿Por qué? Porque vamos a desatar las ligaduras de esa impiedad, ¿no es cierto? Listo, podría ser, pero si tú sigues igual. Y ahí lo que está diciendo el Señor es que tú tienes que ser una persona de compasión, una persona de misericordia. O sea, tú ayunas y si no tienes misericordia con los demás, no hay nada, no hay nada, no hay absolutamente nada. Mira, estos pasajes, cuando tú los ves realmente en ese contexto, tú te das cuenta que cuando estás en ese verdadero ayuno, tú tratas bien a la gente y la vas a seguir tratando bien todo el tiempo. No es que solamente que porque hoy ayuné, mañana voy a tratar bien a la gente y pasado mañana ya no. No, la vas a tratar bien todo el tiempo. Todo el tiempo. Mira lo que dice el versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento. Ahí lo explica. Porque si tú tomas solamente el versículo 6, tú lo vas a creer muy espiritual. Es que yo ayuno porque tengo que desatar todas estas maldiciones generacionales que tengo. Y es que tengo muchísimas. La Biblia me dice que 3 o 4 generaciones han cargado sobre mi espalda, ¿no? Es que tengo mucha. Y entonces tú te quedas con ese versículo, te vas a confundir. Pero cuando tú lees el contexto dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ese es el verdadero ayuno, el de una persona piadosa. Si ves, ¿de qué te sirve ayunar si tu vida sigue igual en tu comportamiento? ¿De qué te sirve ayunar si no ayudas al desvalido? ¿De qué te sirve ayunar si no ayudas a la persona que lo necesita, si no compartes el pan con el necesitado? Tú puedes ayunar 2 veces por semana, pero si no haces esto, ese no es el ayuno de Dios. Ese no es el ayuno de Dios. Así que ese ayuno, el ayuno está asociado con la misericordia. Es decir, yo ayuno y yo estoy reflejando ante los demás que hay en mi vida misericordia. Porque ¿qué es misericordia? Es dar. ¿Qué es misericordia? Es compartir con el necesitado. Eso es muy importante que lo miremos. Ahora vámonos a ir finalmente al libro de Hechos, donde vamos a encontrar en Hechos 13:2 cómo la iglesia primitiva también ayunaba. Porque es que algunos han dicho de pronto que no, es que ya no hay que ayunar. No, ya no ayunemos. Y si tú recuerdas el pasaje que estamos leyendo de Mateo 6, dice, y cuando ayunes. O sea que sí se ayuna. Sí hay que ayunar. Sí hay que ayunar. Vámonos entonces a Hechos 13:2. Hechos 13:2. Dice la palabra, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Apartarme a Bernabé y ¿a quién más? Saulo. ¿Saben quién es Saulo? El apóstol Pablo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo. Para la obra a que los he llamado. Entonces, el ayuno es para seguir buscando la voluntad de Dios,
para seguir buscando ese cuarto elemento, para seguir buscando la voluntad de Dios, o para buscar la voluntad de Dios, como lo quieras anotar ahí, buscar la voluntad de Dios. ¿Qué estaban haciendo allí? Ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y mira lo que dice Hechos 14:23. Hechos 14:23. Ahí más adelantico, en la siguiente página, 1 o 2 páginas más. Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo que orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fíjate que ahí están buscando la voluntad de Dios. El ayuno no es que tú le vas a torcer la voluntad a Dios, ¿no? Es que yo voy a ayunar para que Dios me entregue una casa. Yo voy a ayunar para esto. No, ese no es el ayuno que Dios quiere. No. Pero nos han enseñado una serie de cosas que no van conforme a parámetros bíblicos, sino van conforme a doctrinas de hombres. Y las doctrinas de hombres pueden ser muy bonitas, ¿no es cierto? Porque las doctrinas de hombres tienen unas características especiales, tienen un lenguaje llamativo, ¿no es cierto? Entonces, quizás yo, si fuera un lenguaje llamativo, aquí pongo una serie de recursos o de historias para poderles comentar. Hablo de mi vida, hablo de muchas cosas, y para que de pronto no se duerman, pues les pongo luces, y el que se va durmiendo, entonces le ponemos una lucecita. Listo, todo muy bien, ¿no? Pero ¿sabes qué? Lo que tenemos que hablar es de la palabra de Dios, porque ahí está la eternidad. No la eternidad del infierno, sino la eternidad con Dios. Eso es, necesitamos es que nos digan cuál es el verdadero ayuno. ¿Y tú qué haces? Como están haciendo muchos de acá, están anotando, y en casa vuelven y estudian, vuelven y leen los pasajes, lo leen en su contexto, y el Espíritu Santo les muestra, les guía, y pueden hacer un ayuno bíblico, conforme a la voluntad de Dios. Claro, eso es lo que buscamos cuando abrimos la palabra de Dios. Eso es. Así que miremos finalmente esto, como entrando ya a un resumen final. Quiero decirles algo. Si se han dado cuenta, en muchos de los pasajes nos hablan de silicio y ceniza. Silicio y ceniza, esa es una señal de angustia y de clamor. Cuando aparece en la Biblia silicio y ceniza, es una señal de angustia y clamor que tiene el ser humano. Momentos de aflicción, momentos difíciles. Imagínate, ¿quién no ha pasado en este lugar por aflicción? ¿Cierto que todos? ¿Quién no ha pasado por angustia? ¿No es cierto que todos? Bueno, entonces, haciendo un resumen para que tú puedas entender qué es el ayuno, pues mira, el ayuno es oración. El ayuno es dependencia de Dios. El ayuno es buscar su voluntad. Y el ayuno es buscar dentro de nosotros fortaleza espiritual por medio de Dios. O sea, el ayuno es fortaleza espiritual. Espiritual, porque es la carne, ¿no? Nuestro deseo, aplomarlo. Ese deseo de carne, aplomarlo. Porque, ¿sabes qué? Mira, ¿cuántos de nosotros debiéramos ayunar de nuestro celular? Porque esa es la carne. Estamos hablando de los deseos de la carne, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros no deberíamos hacerlo? Hoy no voy a mirar el celular. Yo estaba en un seminario estos días fuera de la ciudad, y como uno estaba concentrado en el seminario desde bien temprano hasta altas horas de la noche, pues uno como estaba pendiente, bueno, no es excusas, ¿no? Porque como está la emisora y escriben muchas personas escriben, no es excusa. Entonces por eso estoy mirando la red, pero las personas escriben, y a cualquier persona, porque si doy mi ejemplo, pues tengo que explicarlo, y está a disposición de cualquier persona. Las personas pueden observar mis redes sociales y todas tienen que ver con temas de estudios bíblicos, todas, y con ustedes que se agregan a una red social o a un WhatsApp. De resto no tengo nada más. Lo mío personal yo lo saqué por fuera, porque en algún momento puedo generar piedra de tropiezo. No es bueno que tú tengas en tus redes sociales, los que tienen redes sociales,
y si están casados, aquellos amigos de esa infancia y que dialogamos. Eso no es bueno para un creyente. No estoy diciendo que nunca vuelvas a hablar con ellos, pero eso no es sano. Eso no es sano. Estoy diciendo algo, tú lo tomarás o no lo tomarás. Yo no te estoy aquí ni prohibiendo ni diciendo hacer. No, tú miras si lo haces o no. Entonces, cuando uno está en esas actividades en un seminario, pues uno dice, oiga, yo llevo prácticamente aquí 3 días sin mirar las redes sociales, pero se da cuenta que uno lo ha creado como hábito. Y que hay veces uno como que quiere coger ese celular y mirar, a ver, ¿no es cierto? Lo ha creado uno como un hábito. Y hay cosas que podemos encontrar allí dañinas. Mira que eso es los deseos de la carne. Y lo que busca el ayuno es mitigar la carne, nuestros deseos. Imagínate si lo miramos en el tema de comida, ¿no? Y precisamente vienen esos olores a una comida bien deliciosa. Uno dice, yo me compro esto, para eso yo tengo la plata, ¿no? Yo me voy a comprar un churrasco, una carne, yo no tengo la plata. Mira, esos son los deseos de la carne, los impulsos que nos hacen realmente a tomar las decisiones. Es que esto es mío, yo lo utilizo, para eso es mi celular, yo compro donde quiero porque esta es mi plata, es lo que yo trabajo. Pero es mitigar esos deseos para buscar de Dios, para que buscar de Dios un tiempo en oración, unas horas en oración. Porque alguien va a decir, no, ayuno, abstinencia de alimentos. Sí, claro, abstinencia de alimentos. Pero ¿cuántos de los que estamos acá deberíamos ayunar de algunas prácticas que se nos volvieron hábitos y que en algún momento pueden ser hábitos malsanos? Hábitos malsanos. Cualquier tipo de cosa que tú dices, es que acababa de escuchar, es que yo no puedo levantarme porque mi día no es igual si no me tomo un tinto. Bueno, ¿sí ves? O sea, es que tú estás confesando algo, mi día ya no es igual. No, pero que pase un día y si no te lo tomes, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a morir? No. Ahora, yo no estoy diciendo que no te lo tomes, ¿no? O sea, vuelvo y digo, la cuestión va en ti. Yo no vengo aquí a decirte, es que prohibido, Dios está prohibido. No. Es lo que mitigar la carne. Bueno, sí, durante 2 días no voy a tomarme ese tinto. Es que a veces todo eso se nos vuelve inclusive en un hábito malsano. A veces eso se nos vuelve en una adicción. Es que yo no puedo dejar de mirar ese programa, es que yo no puedo dejar de mirar eso, es que no lo puedo dejar. Y si me apagan el televisor, pues ¿qué? Me pongo de mal genio. A ver cuál es el problema. ¿Sí te das cuenta? Son nuestros deseos de carne. ¿Te apagaron el televisor? Está bien. Hoy no lo voy a ver, pero tranquilo, tranquila. ¿Sí ves? ¿Esos son qué? Deseos de la carne. Esos son deseos de la carne. Y cuando ayunamos es buscando de Dios, es mitigar la carne para conectar el espíritu, nuestro espíritu, con el espíritu de Dios. Eso es la oración. Eso es la oración. Dejamos atrás esos deseos de la carne, conectamos nuestro espíritu con el espíritu de Dios bajo la guía del Espíritu Santo. Eso es. Entonces, mira, si vienen estos temas es porque quizás alguno de nosotros tenemos esa situación. Yo me di cuenta estos días que estaba por fuera, porque el celular sonaba y sonaba ahí, pero obviamente yo dije, no, tengo que poner atención a lo que vine, en lo que estoy. No puedo estar en lo que me va a salir, en una cosa, lo otro. No, tengo que hacerlo. Y uno se da cuenta que eso se le convierte en un hábito. Y después cuando se convierte en un hábito, dependiendo de la circunstancia, puede ser una adicción. Y entonces somos adictos a las nuevas tecnologías, somos adictos al celular. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.